de acuerdo a las estimaciones de población de la CONAPO, se estima que hubieron 2.169.048 nacimientos aquí en México. En el mundo, en todo el mundo, nacieron en promedio al día 395.072 niños, bebés, en ese mismo año, 2019. Es decir, que en ese año, 2019, hubieron 144 millones más de niños en todo el mundo. ¡Qué bendición! 144 millones de madres que tuvieron la oportunidad de recibir a un bebé. Muchas mujeres disfrutaron de esto. Pero, al mismo tiempo, de acuerdo con la información proporcionada por el personal de salud de la Ciudad de México, desde el 2007 hasta el 2019, se han realizado 208.31 abortos, de los cuales 47% los realizaron a mujeres entre 18 y 24 años. El 6% en niñas adolescentes de 11 a 17 años. Y estos son las cifras oficiales. Pero de acuerdo a algunas asociaciones civiles, se estima que en México se realizaron 750,000 abortos aproximadamente. Y muchas de esas asociaciones llegan a estimaciones de 1 millón de abortos clandestinos en México año con año. Estas cifras solamente ponen de manifiesto el caos de nuestro mundo. Nos muestra los valores de este mundo. Que este mundo está de cabeza en cuanto a sus valores. Un día celebramos el Día de las Madres, nos gozamos con las madres, y otro día este mundo celebra con una marcha que las mujeres tengan la autorización de matar a sus propios hijos. ¿Por qué? ¿Por qué este caos? ¿Por qué vivimos así? ¿Sabes por qué? Porque hemos perdido de vista quién es Dios. Hemos borrado del horizonte nuestro único referente de piedad, de justicia, de bondad. Y sabes, hemos colocado en ese horizonte al hombre. Hemos puesto al hombre en vez de Dios. Ahora nos postramos ante las criaturas. Nos postramos ante lo creado. Ahora el hombre ha dejado de ser el hombre sabio, el Homo sapiens. Y está el hombre en nuestra sociedad construyendo el templo del Homo Dei, del hombre Dios. ¡Oh, qué gran tragedia! Ahora la criatura ha levantado su mano contra su creador, al igual que los habitantes de la historia humana cuando construyeron una torre llamada la Torre de Babel para alcanzar la grandeza de Dios. Y sabes, esto solo muestra que el corazón del hombre ha hecho un intercambio, como lo dice Romanos capítulo 1. Ha cambiado la gloria de Dios por la gloria del hombre. Ha cambiado la verdad absoluta de un Dios verdadero por una verdad relativa del humanismo. Ha cambiado el diseño perfecto del Creador, el diseño perfecto del Creador, por las preferencias perversas del corazón humano. Y todo esto ha hecho que el mundo funcione al revés. Todo esto ha hecho que nosotros tengamos una visión distorsionada del mundo. Y por eso hay caos. Porque el mundo simplemente ha quitado el freno que le limitaba para salir con sus deseos, y ahora el mundo se revolucionó en busca del placer. Ahora la bandera que se enarbola es la bandera del hedonismo,
donde lo único que importa es, ¿te gusta? Disfrútalo, hazlo. No hay límite para tu placer. Y esto nos ha llevado a una velocidad sin límite, al caos, a la revolución de placeres que hoy impera. Pero ¿sabe? Esto que hoy vivimos no es único de nuestra sociedad. No es tan diferente a otras épocas. De hecho, en la época del Señor Jesucristo ya se veía este caos. Se veía cómo el mundo se había revolucionado y estaba de cabeza. La realidad de la sociedad en la que descendió el Señor Jesucristo no es muy diferente a la que hoy vivimos. De hecho, Él habla diciendo, mire cómo comienza el versículo 34 del capítulo 10. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino ¿qué? Sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. El Señor Jesucristo está diciendo, yo he venido a restaurar mi reino. Y en mi reino se restablecerán los valores iniciales. Esos valores con los que fueron diseñados los seres humanos. Esos valores con el que los valores con los que fueron diseñados las relaciones interpersonales. Pero que lamentablemente el pecado ha distorsionado. Así que los que son parte de mi reino tendrán que renunciar a los valores con los que fueron formados en este mundo de cabeza. Porque en mi reino se pondrán las relaciones en conflicto. ¿Y por qué? ¿Por qué se pondrán las relaciones en conflicto? ¿Por qué no vino a traer paz sino espada? ¿Por qué vino a causar división entre las relaciones? ¿Sabe por qué? Porque se resistirán a volver a esos valores iniciales. No querrá, nuestro corazón se resistirá a volver a esos valores iniciales del reino de Dios. Un padre, por ejemplo, se opondrá cuando el hijo decida vivir una vida para la gloria de su Creador. Sí, un padre se opondrá cuando vea que su hijo ya no busca la grandeza en un mundo pragmático, cuando ya no busca el poder, cuando ya no busca ser el primero entre sus compañeros. Oh, su padre se enojará y le dirá, ¿por qué? Ese hijo será mal visto por su propia familia. Pero sabes, no solamente un padre, el corazón de una madre se resistirá a poner a Cristo como su mayor tesoro. El corazón de una madre se resistirá a poner a Cristo como su mayor tesoro y no a su hijo que tanto ama. Por eso, el reino de los cielos vino a traer espada, división. Los hijos se pelearán contra sus padres porque no le dejarán hacer lo que ellos quieran. Y eso causará conflicto. Porque los padres han decidido educar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y eso a sus hijos les va a causar rabia, rebeldía. Por eso hoy me parece oportuno, mi querida hermana, mi querido hermano, que escuches la exhortación de la palabra que te desafiará a aferrarte al poder del Evangelio. Y luches contra la tendencia de tu corazón que te hace creer que lo más importante en tu vida como madre es la maternidad, que tu valor está en la maternidad. Luches contra esos valores que te dicen que si no tienes un hijo natural, tu valor como mujer es nulo. Luches contra esos valores, contra esos pensamientos que te hacen creer que tú jamás encontrarás el perdón porque has practicado un aborto.
Luches contra esos pensamientos que te hacen creer que no eres una buena madre porque tus hijos no se comportan como el vecino o como el hijo del hermano que está a tu lado. Luches contra esos valores que te dicen que si tus hijos no se visten con cierta marca de ropa o si no tienen ciertos juguetes, entonces ellos no tienen valor. Lucha contra esos pensamientos. Lucha. Porque el reino de los cielos es diferente y va a restablecer los valores iniciales, como lo veremos en un momento. Mi querido varón, lucha contra esos valores terrenales que nos hacen creer que si no damos todo a nuestros hijos, no somos buenos padres. Hoy es necesario examinar nuestros corazones, porque seguramente hay muchos de esos valores en nuestras vidas, muchas de esas expectativas equivocadas, y nuestro Rey nos mostrará que hay algo por lo que debemos de luchar. Sí, nuestro Rey nos mostrará que hay alguien a quien nos tenemos que rendir. Hay alguien a quien tenemos que seguir. Hay alguien a quien tenemos que adorar. Y no son nuestros hijos, mis queridas madres. No son tus hijos. No tienes que obedecer a tus hijos, no tienes que adorar a tus hijos, no tienes que seguir a tus hijos. Hay alguien que tienes que seguir y ese es tu Rey y tu Salvador. Es a Él y solamente a Él. Y porque Jesús es tu Rey y Salvador, tú debes seguirle y adorarle. Porque Jesús es tu Rey y Salvador, tú debes seguirle y adorarle. Pero surge la pregunta, ¿cómo puedo seguirle y adorarle? ¿Cómo cuando veo esos latigazos de mi corazón continuamente hacia esos valores, hacia esos pensamientos que están íntimamente ligados a mi corazón caído y veo ese remanente de pecado aún? Pues miremos juntos dos formas que esta porción de la Escritura nos va a mostrar. Y el primer punto es, si tú quieres reconocer a Jesús como tu Rey y Salvador, debes seguirle y adorarle. Número uno, reconociéndolo como el amor de tu vida. Reconociéndolo como el amor de tu vida. He cometido un error. No puse el cronómetro. No sé cuántos minutos llevo y los hermanos que me evalúan me van a llamar la atención por esto, pero no sé cuántos minutos llevo. Confío que no vaya muchos. Quisiera que vieras junto conmigo el versículos 36 y 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Se da cuenta que hay una frase que se repite en tres ocasiones? No es digno de mí. ¿Quiénes son los que no son dignos de Él? En el versículo 37 nos dice quiénes son dos clases de personas que no son dignos de Él. Y las dos ocasiones que va a referirse a ese grupo de personas o a dos grupos de personas en ese versículo 37 tienen que ver con personas que no le aman. Versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí. Segunda parte del versículo 37, el que ama a hija o a hija más que a mí. Es decir, aquellos que aman a otros por encima de mí no son dignos de mí. No son dignos de mí. Aquellos que en verdad han puesto un amor por encima del mío. Por lo tanto, ser ciudadano de un reino eterno
creará división entre la familia. De hecho, Lucas en el capítulo 12, versículos 52 y 53, donde es el pasaje paralelo a este, nos daremos cuenta que esas relaciones que se dañan por este nuevo reino son las relaciones de la familia. 5 relaciones aparecen en Lucas: padre, madre, hija soltera, hijo casado y las nueras. Y este reino va a venir a causar división, porque este reino va a demandar un exclusivo amor. Y cuando a mí me demandan un exclusivo amor, cuando ya lo había entregado a otro, eso causará división. No estaremos de acuerdo, nos resistiremos y diremos: ¿por qué? ¿Por qué ahora ya no me dedicas el tiempo que antes me dedicabas? ¿Por qué ahora ya no me das lo que antes me dabas? ¿Por qué ahora ya no soy tu prioridad? Y eso causará división. Y Jesucristo dice: si alguien no está dispuesto a renunciar a eso y a sufrir eso, no es digno de mí. No es digno de mí. ¿Y de dónde viene esta tendencia? ¿Desde dónde viene este corazón caído? Y permítame ir al principio de esta historia y hacer un recorrido breve por el Antiguo Testamento que nos dará luz para entender cómo llegamos a este corazón que está dispuesto a amar a lo creado y no al creador, amar al don y no al dador del don. Génesis capítulo 1. No vamos a ir verso por verso, pero daré un panorama general. La primera madre, capítulo 1, capítulo 2. Dios hace a Adán y a Eva. A Eva Dios le da la oportunidad de ser creadora de vida. Creadora de vida. Y Dios le dice a Adán y a Eva: multiplíquense. Eva, tú tienes capacidad, te diseñé con la capacidad de procrear. Adán no será el que dé la vida y donde se geste la vida en su interior, no, será en ti, Eva. Tú tendrás la capacidad de reproducirte. Y todo esto fue antes de la caída. Dios, en ese diseño inicial, dio el privilegio de la maternidad, para que por medio de la maternidad se llenara el mundo de personas que adoraran a Dios, que amaran a Dios, que estuvieran extasiados de ver la grandeza del Rey eterno. Era por medio de la maternidad que se llenaría la tierra con personas que conocieran el carácter infinito, misericordioso, bondadoso, paciente del Dios eterno, del Creador de los cielos. Era la maternidad el medio por el cual muchos conocerían al Rey. Pero el pecado en el capítulo 3 trajo un gran colapso y lastimó mucho en esa creación inicial. Los efectos que produjo el pecado son incontables. La creación misma gime con gemidos indecibles y fue sujeta a esclavitud por ese momento de pecado, como lo dice Pablo a los romanos en el capítulo 8. Y el diseño en cuanto a la maternidad no cambió. Siguió el diseño en esa mujer, porque el diseño de la mujer sigue siendo el mismo. El pecado intentó destruir el objetivo de la maternidad. ¿Cuál era el objetivo de la maternidad? Que muchos hijos crecieran y adoraran al Dios eterno, bondadoso, misericordioso. Y Satanás intentó dañar eso, destruir eso, pero no lo consiguió. Dios no cambió el propósito del diseño de la mujer. Claro, no fue como al principio, pero comenzaron entonces allí, en ese nuevo tiempo, bajo el imperio del pecado, las relaciones comenzaron a sufrir por el pecado. Fueron diferentes, fueron difíciles. La maternidad ahora era con dolor. ¿Recuerda la maldición de capítulo 3? Ahora darás a luz y cuando des a luz
lo harás con dolor. Pero no solamente porque la maternidad el dar a luz será doloroso, sino que todo lo que conlleva la maternidad será doloroso por el pecado. Habrá mucho sufrimiento. Y en la historia vemos cómo hay sufrimiento en la maternidad. ¿Recuerdas la maternidad de Sara? Dios le dice: te voy a dar un hijo y te voy a dar una descendencia grande que se multiplicará como las estrellas del cielo. ¿Cuándo llegó? Tuvo que ser una maternidad esperada, anhelada, como la de Raquel, como la de Lea, como la de Ana. Pero también la maternidad comenzó a sufrir cuando la maternidad tuvo que ser sacrificada. Recuerda aquella mujer llamada Jocabed que pone a su hijo en una canasta y pierde a su hijo, lo entrega literalmente. No solamente esa maternidad sacrificada y entregada, esa maternidad perdida completamente, como cuando Eva ve a su primer hijo morir. Oh, qué dolor, porque el pecado vino a romper el diseño perfecto y sufrió porque su hijo Abel murió. Cuando Noemí perdió a sus hijos, a sus 3 hijos. Pero también vemos cómo a pesar de este sufrimiento, Dios no solamente ha diseñado la maternidad a través de esa maternidad natural, sino que vemos a Noemí siendo madre ahora de Ruth, una maternidad adoptada, una maternidad inesperada como la de María. ¿Cómo fue la maternidad de María? Inesperada, inexplicable, no fue natural, fue contra naturaleza. Así es. Pero la historia de estas relaciones de maternidad nunca fue el propósito que estas madres se enamoraran de sus hijos hasta el punto de cambiar la gloria de Dios. No, nunca deseó que el Dios que da el regalo de la maternidad, que diseñó la maternidad, ellas se enfocaran en ese don. No, la maternidad seguía teniendo el mismo propósito, que era que se llenara la tierra de hombres amantes de su Creador. Ese es el propósito de la maternidad, pero en nuestro mundo los valores lo hemos cambiado. Y hermano, hermana, por favor, escucha esto. Si tú no estás dispuesto a amar a Dios por encima de tus hijos, no eres digno de ser llamado su hijo. Si tú no estás dispuesto a amar a Dios por encima de tus hijos, que ese es el propósito de la maternidad. Por eso Dios dio la maternidad. Y si tú no estás dispuesto o dispuesta a amar a Dios por encima de tus hijos, no eres digno de ser llamado su hijo. La maternidad, alejada del amor divino, la maternidad que no está fluyendo de ese amor divino, es insípida e insatisfactoria. ¿Por qué? Porque tú eres madre de pecadores que te fallarán. Que te fallarán. La maternidad es insípida e insatisfactoria porque muchas veces no llega de las formas que tú crees que debe de llegar, ni en el momento que tú crees que debe de llegar. La maternidad es insípida e insatisfactoria, lejos del amor de Dios, porque las marcas de un aborto son imborrables, porque los hijos son malagradecidos y lastiman con sus actitudes y palabras.
Y para decirlo de forma simple y llana, la maternidad sin el enfoque del amor divino es insípida, porque vivimos en un mundo caído. Porque vivimos en un mundo caído, y este mundo caído no te puede dar lo que solamente el amor de tu Rey eterno te puede dar. Porque en medio de todo este caos no puedes recibir nada que satisfaga tu alma. Pero en medio de este caos, aquel verdadero hijo de la simiente que fue prometido en Génesis 3, el hijo de la simiente de la mujer, aquel que es el hijo que jamás te traicionará, a pesar de que tú como madre lo traiciones, el hijo que dio su vida para que tú hoy tengas vida. Ese hijo es a quien debes amar con todo tu ser, porque Él es digno de todo tu amor, porque es tu creador, es tu diseñador, es tu amante redentor. Ámale por encima de cualquier don, aún de tus propios hijos. No puedes, hermano, hermana, no puedes amar plenamente a tus hijos. No puedes amar a tus prójimos plenamente hasta que no ames plenamente a Dios. Si tú en verdad quieres amar a tus hijos y amar a tu prójimo y cumplir ese mandato, hermano, ama a Dios, hermana, ama a Dios plenamente. Pero, a ver, ¿qué acaso el amor de una madre, esa madre abnegada, sacrificial, no es un verdadero amor? Sí, sí, sí. Pero la tendencia de tu corazón es a poner esos dones por encima de Dios. Sí, es un verdadero amor. No estamos diciendo que tú no amas verdaderamente a tus hijos. Pero si tú quieres en verdad amar verdaderamente con el amor del amor de Dios, tú tienes que reconocer que tu corazón tiene la tendencia de poner a tus hijos por encima de Dios. Y por eso el amor a tus hijos debe fluir de nuestro amor desbordante por Dios y no de un corazón que adora a nuestros hijos. Espero que esto sea claro. Si tú quieres amar con ese amor genuino, bíblico, yo te quiero animar a lo siguiente. El amor por nuestros hijos debe fluir de nuestro amor desbordante por Dios y no de un corazón que los adora a ellos. Y hermano, nadie puede amar. Nadie puede amar con ese amor. Por eso hoy te invito a que clames como esos ciegos del capítulo 20 y le pidas gracia, misericordia. Dame por favor tu don para amar como debo de amar. Porque cuando son niños los amamos, cuando nos sonríen. Pero ¿qué tal cuando ya tienen 15, 20, 30 años? Cuando ya no nos tratan con tanta amabilidad y ya no nos dicen papito, sino nos dicen de otra forma. Cuando ya no nos piden permiso, cuando nos dan instrucciones y quieren que nosotros obedezcamos. Qué difícil es amar y no podemos amar. Pero si en verdad decidimos amar a nuestros hijos, sabes, tenemos que clamar, dame amor por ti para poder amarles a ellos. No puedo, porque para amarlos requerimos de una gracia infinitamente fuerte, porque nuestros corazones se endurecen y necesitamos de esa gracia transformadora. Hermanos, porque Jesús es tu Rey y Salvador, tú debes seguirle y adorarle
reconociéndole como el amor de tu vida. Y número 2, sacrificando todo para hallarlo solo a Él. Sacrificando todo para hallarlo solo a Él. Versículo 39 del capítulo 10. Del Evangelio según San Mateo. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si tú has de vivir bajo ese reino con valores diferentes, un reino que va a restablecer esos valores iniciales, tú tienes que reconocerlo a Él como el amor de tu vida y tienes que sacrificar todo para hallarlo solo a Él. Ahora, mire cómo lo dice la Escritura: el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La pregunta es, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará? Con toda probabilidad, esta expresión significa sencillamente a sí mismo. Yo, mis tesoros, mis ídolos, mis temores. Quizá un pasaje que nos va a ayudar a entender es el que encontramos en Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Si me acompañan ahí rápidamente. Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice así: si alguno, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. Mire cómo lo dice aquí Lucas: niéguese a qué, a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿A qué se refiere entonces con su vida? ¿Qué es su vida? Es Él mismo, sus propios intereses, su propio deseo, sus propios tesoros. Entonces, si tuviéramos que parafrasear, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es: la persona que cuando se plantea una disyuntiva entre mí, dice Jesús, entre lo que yo soy y lo que Él tiene como sus intereses, cuando está allí en esa disyuntiva entre qué elegir, si yo o sus intereses, y toma la decisión de seguir sus intereses, sus deseos, él pierde todo. Pero el que en vez de seguir sus intereses y sus anhelos me sigue a mí, lo halla todo, lo halla todo. ¿Y de dónde fluye este razonamiento de ese corazón que busca sus propios tesoros? ¿Sabe desde dónde vemos este registro? Desde el pueblo de Israel. Nosotros vemos al pueblo de Israel siguiendo sus propios deseos, aún y a pesar de haber visto los milagros de Dios en el Éxodo. Ellos se olvidaron de lo que Dios había hecho, y Dios les había prometido y les había mostrado su gran poder sobrenatural. Y sin embargo, ellos se olvidaron y fueron olvidadizos, y cuando llegó la decisión de seguirle a Él o seguir sus propios intereses, el pueblo israelita siguió sus propios intereses, sus propios ídolos. Y sabe, nuestro corazón es igual al pueblo de Israel. Olvidamos quién es Dios. Y en esos momentos de amar a Dios o amar nuestros propios intereses, nos olvidamos de Él y recurrimos a nuestros dioses falsos. Sí, hermanos, recurrimos a nuestros ídolos
en busca de esperanza, de comodidad. Cuando tú y yo nos preocupamos por el futuro, allí en esa disyuntiva, estamos frente a una disyuntiva de confiar en nuestros tesoros o confiar en el Dios eterno. Y en lugar de recurrir al Dios en busca de ayuda, a menudo nos inclinamos ante el ídolo del control y tratamos de manejar las cosas como nosotros queremos y creemos que es mejor, antes de confiar en el Creador. Y si tú decides seguir tu vida, la perderás. Hacemos lo mismo cuando adoramos el dinero. Ese es otro ídolo. En lugar de recurrir a Dios en agradecimiento por lo que Él nos da, confiamos en nosotros mismos. Sacrificamos nuestra vida y nuestras relaciones con el pretexto de ganar más y solo para depender del dinero, solo para sentirnos más cómodos o más seguros, para que nos sintamos más felices, a tal punto que carecemos de generosidad y en vez de dar, nos volvemos tacaños y nos aferramos fuertemente a lo que tenemos en lugar de compartirlo con otros. Ídolos que nuestro corazón ha creado y no estamos dispuestos a sacrificarlo todo. En lugar de encontrar en el amor de Cristo lo que necesitamos, en lugar de encontrar en el amor de Cristo lo que necesitamos, adoramos tanto nuestras relaciones. Sí, Madre, yo sé que muchas veces te has refugiado en la relación de tus hijos cuando tu matrimonio no está funcionando. En vez de reconocer que el llamado que Dios te ha dado a ti es a someterte a tu esposo y obedecerle a Él, tú prefieres refugiarte en la relación con tus hijos que seguir el mandato que Dios te ha dado a ti como mujer. Y si tienes una justificación y dices, no, es que mis hijos sí son míos, son de mi sangre, estos salieron de mi vientre, ese algún día se puede ir, mis hijos jamás me abandonarán. Engaño de tu corazón, porque sabes, llegará el momento donde sufrirás, porque esos ídolos son cisternas rotas en las que tú estás cavando, cisternas que no retienen agua, y has dejado a la fuente verdadera que satisface tu alma. Y esto es porque los seres humanos somos adoradores, buscamos ídolos, y a veces esos ídolos no son estatuillas de barro o de bronce, ¿sabes? Son nuestros hijos que los tenemos allí todos los días. Todos los días. Y hermanos, es más fácil de lo que creemos que los hijos se conviertan en ídolos en el corazón de una madre. Ten cuidado de que tus hijos sean tus mayores ídolos, porque tu corazón tiende a ponerlos a ellos como tu mayor ídolo. Y si no estás dispuesto a sacrificar todo, aún a tus propios hijos, no podrás hallarlo a Él. Y quisiera terminar con lo siguiente. Los ídolos son engañosos. Se esconden en sombras para que no los veamos claramente. Nos tratan de engañar diciendo, no, ¿cómo mi Julito va a ser un ídolo? Mira la criatura. ¿Qué de ídolo, qué de malo puede tener? Es un ídolo. Si tú estás más preocupado por su bienestar que por tu comunión con tu Señor. Si tu sueño se quita por
tener el control de su vida y en vez de confiar en que el control de la vida de tu hijo está en las manos de Dios, no en tus manos, es un ídolo. Ten cuidado, ten cuidado. Pero quiero concluir con lo siguiente. ¿Recuerdas que en el capítulo 3 de Mateo nosotros encontramos, en el capítulo 4, encontramos la tentación del Señor Jesucristo? Y esa tentación fueron muy similares a las tentaciones que Adán y Eva enfrentaron. Así que la tentación de nuestro Señor Jesucristo se asemeja a esa tentación que Adán y Eva enfrentaron y que tú y yo enfrentamos cada día, de poner ídolos en el lugar de Dios. Pero nuestro Mesías, nuestro Rey eterno, Jesús, el verdadero Adán, el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15, el verdadero Israel, el que cumplió todas las demandas de la ley. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro sustituto y sabes, Él es nuestro mediador. Y Él nos ayuda en nuestras tentaciones cuando ve que nosotros no podemos renunciar al amor maternal porque hemos hecho lazos y hemos puesto a nuestros hijos como ídolos. Él se compadece de nosotros y ha descargado sobre nosotros todo el poder que habita en el Espíritu para que tú puedas decirle a ese pecado de idolatría a los hijos: no, no. No importa cómo me veas, hijito. Sabes, mi mayor tesoro no eres tú. Mi mayor tesoro es mi amante Redentor. El Señor Jesús, aunque fue tentado, triunfó gloriosamente y venció. Y porque Él venció, tú hoy como su hija y tú hoy como su hijo puedes vencer el pecado de idolatría. Puedes renunciar a esos ídolos. Mamá, Jesús es tu ayuda. Jesús es tu esperanza. En esos momentos donde tú te sientes cansada, Él es tu sustento. Jesús ahora mismo, madre creyente, hermana que quizá no tienes un hijo natural y tu corazón anhela tener, Él intercede por ti hoy. Él por medio de su Espíritu te ayuda y te recuerda la verdad del Evangelio. Cuando enfrentas la tentación, el Espíritu impulsa tu corazón a recordar que lo que glorifica a Dios es que tú le ames a Él por encima de todas las cosas. Y Él te fortalece en medio de tu debilidad para que no cedas a la tentación. Así que hoy, madre, te quiero animar a que pienses que algún día tú verás el rostro de tu Redentor y tendrás muy probablemente al lado tuyo a hijos que puedan decir: oh madre, gracias, porque me enseñaste que lo prioritario no era yo, que era Cristo Jesús. Gracias por enseñarme el Evangelio, que me hace ver que ahora Cristo es nuestro mayor tesoro y reinaremos eternamente con Él. Madre, gracias, porque no fui el ídolo de tu corazón, sino que hubo solamente alguien que reinaba en tu corazón: Cristo Jesús. Hermana, hermano, lo que nuestros hijos necesitan no es que les amemos a ellos más que a cualquier cosa, es que amemos a Cristo, le sigamos y le adoremos
porque Él es el amor de nuestra vida y porque hallándolo a Él, lo hallamos todo. Señor, gracias por este tiempo. Pedimos que tú nos ayudes en nuestra debilidad. Es tan difícil amar como debemos amar. Y por eso venimos delante de ti a beber de esa savia, como ese pámpano que se conecta a esa vid, para poder producir los frutos que son imposibles de producir fuera de esa vid. Danos de esa savia. Permite que por nuestras venas corra una sangre divina, eterna, para poder amar verdaderamente a nuestros hijos y amarles no con manipulación, sino con la verdad. Ayúdanos a enseñarles tu verdad, ayúdanos a entregarnos a ti para poder amarles como debemos amarles. Oh Dios, ¿cuántas veces hemos creído que amar a nuestros hijos significa darles las cosas que este mundo puede ofrecer? Y hemos dejado de darles lo que en verdad necesitamos darles, porque estamos tan afanados con las cosas materiales que ni siquiera hemos tenido tiempo para darles las cosas espirituales. Oh Padre, háblanos, y quieras tú levantar de entre nosotros corazones dispuestos a seguirte y adorarte, amándote y sacrificando todo para hallarte solamente a ti. Te pedimos esto por los méritos de Cristo Jesús. Amén.